Bueno, pues en el episodio anterior comentaba que había devuelto mis Holyland Arc A1, esos micrófonos que muchos hemos comprado gracias al amigo Yoyo Fernández. Y pues quería entrar un poquito más en detalle, ¿no? Y comentaros qué había hecho que llegara a la conclusión de que no eran para mí, porque el resumen es que no son para mí, que no iban a cumplir una función determinada en mi productividad o en mi forma de hacer las cosas, y que siendo propietario de unos DJ Mic 2, como soy, pues obviamente no iban a ser los sucesores ni iban a quitarme de en medio los DJ Mic 2, porque al final estos micrófonos los superan en absolutamente todo menos en el precio, porque el precio de los Holyland es básicamente ridículo. Bien, ¿cómo empieza todo esto? Empieza todo esto un 30 de junio, que Tom Book, el amigo Tom Book, publicó su review de estos micrófonos contra los Wireless Micro de Rode. Y yo de primeras no veo el vídeo porque muchas veces pues, no suelo ver las cosas que hace Tom, me dan bastante igual si no me interesa de lo que habla, pero el que sí que lo ve es el amigo Yoyo Fernández, al cual llega y también queda sorprendido, porque Tom quedó sorprendido con la calidad de este audio, y en un alarde de que se lo pensó bastante Yoyo, creo que tardó como unos 2 minutos en meterlo en la cesta, comprarlo y pagarlo, pues se los compró. Nos hizo a todos partícipes de esta compra y el 11 de julio publicó un unboxing en su canal y varios test de estos micrófonos donde lo sincronizaba, instalaba la aplicación del móvil, etc, etc. Y aparte que creo que hizo un directo, esto lo hizo en directo si no recuerdo mal, y luego hizo el vídeo el 11 de julio donde hacía la comparativa con los wireless micro, ¿no? El mismo 11 de julio yo decido comprarlos, me sorprende mucho la calidad de audio, yo se lo hago saber a Yoyo, y además estaban de oferta, ¿no? Entonces era el momento oportuno, si yo quería por lo menos probarlos, comprarlos cuando estaban en Amazon de oferta, ¿no? Así que maravilloso, era como que todo se había unido y los compré. Cabe destacar que yo compré el combo de 2 receptores y 2 micrófonos, está un poquito más caro que lo que compró Yoyo. Lo que compró Yoyo estaba en 55. Cuando Yoyo hace el vídeo estaba en 45, tenía un cupón de 10% de descuento, coincidió con los Prime Days de Amazon, pero no tenía nada que ver, era algo de la tienda. Yo compro el combo porque soy usuario de iPhone con Lightning todavía, entonces necesitaba el Lightning, no iba a andar comprando un adaptador para de cualquier manera, así que compro el combo. Me tardan en llegar una semana. Cabe destacar también que me hace gracia que la caja es exactamente la misma en el combo que el que viene solo un receptor. Lo que hace es aprovechar mejor el espacio y ya está. Y pues lo recibo una semana después en mi casa, ¿no? Y pues básicamente tardé una semana en devolverlos. No estuve más de una semana con ellos, creo que me llegaron el día, no sé qué día era, 20, no sé qué día era, un viernes. Eh, no, bueno, una semana después del 11 pues el 18 creo, ¿no? 18 viernes será. El 18 me llegan, ese fin de semana los pruebo y para el martes siguiente, que creo que era 23 o 24 de julio, ya solicito la devolución. Eh, bueno, solicité un poco más tarde porque sabía que iban a venir la semana siguiente a por ellos. Pues así, vamos, que a los 7 días de tenerlos, literalmente me fui a Amazon y solicité la devolución, ¿no? Llegué a esta conclusión después de varias pruebas, de varias grabaciones en las que yo me escuché y noté cosas que no notaba con los de Yoyo, pero no porque mi unidad estuviera mal, sino porque yo el podcast de Yoyo o los directos de Yoyo los suelo escuchar o con los monitores de estudio o con unos Audio-Técnica ATH-M50X o con otro tipo de auriculares de este estilo y nunca los había escuchado con mis auriculares de estudio, los Beyer Dynamic DT 1990, unos auriculares de casi 500 euros, que lo que hacen, para bien o para mal, es muy bien mostrarte todos los defectos del audio que estás escuchando. O sea, se nota mucho esos desajustes, se nota mucho esa pérdida de frecuencias, se nota mucho cuando una grabación está muy aplanada, es muy plana, pierde mucha calidez, etcétera, etcétera. Pues este tipo de auriculares, los Beyerdynamic 1990, los Audio-Técnica que tengo también, los ATH-70X, son muy, muy planos. Esos auriculares a mí sí que me sorprendió la primera vez que los escuché, porque es que te ponías un vídeo de YouTube y se escuchaba todo, todo, todo. O sea, te lo chivan absolutamente todo. Entonces, básicamente al hacer grabaciones sin ningún tipo de edición en mi casa y después de probarlo en Adobe Audition y hacer varios experimentos, pues llegué a la conclusión que
entre otras cosas, no eran para mí. En definitiva, yo creo que el sonido de estos micrófonos no tiene que envidiar a micrófonos más caros como los Wireless Micro, pero tampoco nos flipemos, para mí no es mejor sonido el que sacan estos micrófonos que los otros, porque es un sonido bastante alterado en el sentido del volumen. Y el hecho de que te entreguen un volumen tan alto hace que se oculten o se disfracen las carencias que tiene este tipo de audio, ¿no? Estos micrófonos, he estado preguntándole a ChatGPT con la serie de conclusiones que yo había obtenido a la hora de probarlos y lo que me parecía, pues por lo que me ha respondido a la hora de decirle el modelo y demás, es que este tipo de micrófonos lo que hacen es comprimir exageradamente el audio para evitar los picos de sonido. Hacen lo que se denomina compresión dinámica agresiva, que es el término que se emplea, ¿no? ¿Qué es esto? Pues lo que hacen es aplastar el rango dinámico, básicamente. Las partes suaves te las suben de volumen y las partes fuertes las bajan, dando una sensación constante de volumen alto. Por eso es que siempre que yo los he comparado con los wireless micro, dices, joder, qué bien se escuchan, qué alto se escuchan. Básicamente es por esto, por el tipo de compresión que tiene este sonido, que lo que hace es cuando el volumen da la sensación de ser muy alto, lo que hacen es ocultar estos detalles y estos matices que tiene la voz. Entonces, obviamente en auriculares profesionales se nota enseguida, porque la señal te suena muy plana y suena excesivamente procesada. Entonces, es una de las sensaciones a las que yo llegué cuando me escuchaba en las grabaciones con los Holyland, de decir, joder, qué raro, no. Yo que he escuchado la voz de Yoyo con el Procaster, por ejemplo, me escucho con estos auriculares y es como que se nota muy plano, como que no tiene ningún tipo de matiz. Se nota alto, pero se nota como si siempre hablara igual. En el sentido de que no. Él tiene la voz ciertamente grave. Y con el Procaster, que además es un micrófono que te realza esa voz, ¿no? Esa calidez de la voz. Y encima él, con la configuración que le mete con la DBH y tal, te saca un sonido de la hostia. Entonces, es que esta voz, realmente, esa grave, como, no sé cómo decir, ese tono grave que tiene esa voz de yo no lo estoy notando tan grave con estos micrófonos, ¿no? Y es porque muchos de estos micrófonos recortan las frecuencias altas por encima de los 100 hercios para evitar pues, el ruido excesivo, ya que, como he dicho, captan mucho sonido y pues lo tienen que ajustar de alguna forma, ¿no? Entonces, y además realzan las medias altas para dar más claridad a la voz, que se note más nítida, vamos a decir, pero poco natural. Entonces, al escucharlo con los auriculares profesionales de estudio, pues se nota la falta de cuerpo y de graves en la voz. La noto como más plana. Que a la hora de escucharlo en un auricular convencional, pues te da igual. Sinceramente da igual. Porque al final la mayoría de la gente, un 90%, no va a escuchar un podcast con unos auriculares caros. Porque tampoco creo que sea la finalidad de grabar un podcast, ¿no? El escucharlo con un equipo súper caro. Pero sí que es cierto que a mí al escucharme, pues ya me dio esa sensación de por esto y por otras cosas es por lo que vale lo que cuestan, ¿no? Entonces, digamos que en resumen son unos micrófonos que dan muy buena presencia en la mayoría de dispositivos convencionales, pero que no dejan de ser un sonido al que le falta un rango real de frecuencias y que esa calidez en la voz sí que te la dan micrófonos inalámbricos pues de mayor precio, como pueden ser los DJ Mic 2 o los Wireless Pro de Rode, ¿no? O ya otros Shure y otras marcas más caras que captan mucha más frecuencia, mucho más rango dinámico y no te comprimen tanto la voz. Entonces, al final, en definitiva, son unos micrófonos que dan más calidad de lo que cuestan, eso es obvio, el precio es que está regalado, es que cualquier Holyland de otro modelo, en los M2 creo que he estado viendo los típicos redonditos de botón que tiene ahora todo el mundo, te cuesta más de 100 euros y estos cuestan literalmente la mitad. Creo que para el uso que le va a dar la mayoría de la gente sobra, para mí me sobraría. El problema es que yo ya tengo los DMI 2 y tienen otras funcionalidades que estos no tienen, que a mí me gustan y ya me han mal acostumbrado a ellas. Y para el uso que yo le quiero dar, pues no me iban a terminar de convencer, ¿no? Porque para empezar, a mí no me gusta tener que conectar el receptor al teléfono. O sea, me parece muy engorrioso tener que llevar algo conectado debajo, tener que llevar el móvil en la mano, se me hace pesado. No me gusta. Y tampoco me gusta necesitar de una aplicación externa para tener que grabar el audio, pasarlo al móvil, del móvil pasarlo a la nube o por alguna aplicación pasarlo a tal y que te esté de alguna forma ya tocando el audio, comprimiéndolo o haciéndole cosas que a mí personalmente pues no me gustan. Luego me es mucho más cómodo en los DJI 2 grabar en el transmisor sin necesidad de más dispositivos. El hecho de poder activar la cancelación de ruido, de grabar en 32 bits flotante.
que lo que hace que la edición sea bastante más versátil. Es como editar un RAW en términos fotográficos. Creo que es bastante más cómodo. Y lo puedo conectar, por ejemplo, por Bluetooth al móvil. No necesito tener el receptor conectado. De hecho, me he buscado la vida para encontrar una aplicación que me diga la batería que le queda al transmisor, porque puede ser unas típicas cosas que pienses, ya, ya, pero ¿cómo sabes la batería que le queda al transmisor si no tienes el receptor a mano? Porque el receptor sí que te chiva la batería que le queda, pero el transmisor no tiene pantalla, no sabes la batería. Pues le conectas por Bluetooth al móvil y en la aplicación te dice la batería que le queda. Así que así de sencillo. Y que además, pues dentro de las compras que yo suelo hacer cuando hago una compra de algún producto tecnológico, un micrófono, una interfaz o lo que sea, intento ver si justifica, si esa compra está justificada en el sentido, en alguna de las variables que yo suelo acometer cuando hago un desembolso, ¿no? Que ya sea que me ahorre dinero al comprarlo, por un tipo de oferta, segunda mano, etcétera, algún tipo de necesidad que necesite, em, pues con ese dispositivo acometer, pues este dispositivo me va a venir bien esto porque justo para esto, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Em, Me compré los Audio-Técnica ATH50X STS USB porque tienen una calidad de micrófono de la leche para trabajar. Yo soy una persona que está constantemente hablando con compañeros de otras ciudades y otros países en el trabajo. Necesitaba unos auriculares muy buenos con un micrófono muy bueno, y que fueran garantía de calidad a largo plazo. Y los compré, los conseguí de segunda mano a un precio, pues, de la leche, porque además me tiré mucho tiempo buscando hasta que localicé unos, eh, y la verdad es que no me arrepiento. Esos auriculares tienen una funcionalidad que es para trabajar. No tenía los Rode NTH 100, bueno, los tengo, que venderé unos de los 2 que tengo, pero no me gusta absolutamente nada depender de un cable de 3 metros o de 2 metros y medio que tiene ese cable. No me gusta absolutamente nada no tener, cables de repuesto, estos auriculares no tienen, y luego a la hora de conectarlos al PC, eh, tampoco me gustaba cómo los detectaba, no se oían bien. Me dio bastantes problemas el tema de los Rode NTH y por eso me compré los Audio-Técnica, ¿no? Pues esto es una compra que yo hago, con una finalidad, y que cumple una función dentro de mi, productividad, de mi trabajo, lo que sea, que está justificada en el nivel de que, fue una oportunidad, tiene un objetivo claro que son para trabajar y los uso, pues, prácticamente a diario. Entonces, pues tiene que cumplir algún objetivo, necesita una inversión en el hecho de estoy pagando menos y si los vendo voy a recuperar el dinero. Algún tipo de este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo hago un desembolso, que esté justificado de alguna manera. Salvo que un día diga me quiero dar un capricho, me los compro y ya está. Pero obviamente, gastarse 55 euros en un producto, en mi caso eran 61 menos el cupón y el resto que pagué, no estaba justificado bajo ningún concepto. Sobre todo teniendo unos micrófonos como son los DMX2, que son bastante mejores, que tienen bastante más versatilidad, como he dicho, y se pueden usar, de muchas más formas que los, Hollyland Dark A1, ¿no? Así que en definitiva, llegué a la conclusión de que no eran para mí. De hecho, es más, hace poco escuché el podcast de Yoyo, en su Sube para arriba llamado Ambiental, que básicamente lo que vino a hacer es corroborar que esos micrófonos no son para mí. ¿Por qué lo corroboraron? Pues mirad, en ese podcast, Yoyo, grabando en el campo, dice tener a 200 o 300 metros a una persona con una sopladora. ¿Qué es una sopladora? Una máquina que expulsa aire, gracias a un motor que tiene en la parte trasera. Este motor mete un ruido de 3 pares de narices. Imaginaros un motor de una motosierra o de una, desbrozadora, para quien sepa lo que es. Pues típico, obviamente típica máquina que funciona con gasolina en la mayoría de situaciones, también hay eléctricas, bla, 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 y que mete mucho aire, porque lo que hace es soplar para, vamos a decir, barrer, pues hojas en otoño o para lo que se quiera usar, ¿no? Pues él decía que esta persona la tenía como a 200, 300 metros, y yo en el audio, cuando escucho su podcast, es que me da la sensación de que le tiene al lado, a 1 metro. Y esto es porque estos micrófonos recogen mucho audio, ¿vale? Estos micrófonos recogen muchísimo sonido. Entonces captan mucho sonido, una cantidad de sonido muy alta, y para mí eso es un problema. Porque si tú quieres que no sea tan, evidente o que no sea tan molesto el ruido, te tienes que ir muy lejos para que estos micrófonos, pues, no sean tan, ruidosos, vamos a decir, ¿vale? Sería como tener, un micrófono condensador, que son de estos que como no tengan la habitación,
propiamente acondicionada te va a captar todos los ecos, te va a captar absolutamente todo, pues eso a nivel de micrófonos inalámbricos, ¿no? Entonces, y además esto luego, por lo que he visto, es extensible a la cancelación de ruido, siendo muy selectiva y muy agresiva, ya que a la hora de trabajar este micrófono con menos frecuencias, lo que hace es ir capando más frecuencias, lo que hace es que el sonido sea mucho menos natural cuanto más cancelación de ruido actives, porque encima estos micrófonos supuestamente tienen 5 tipos de cancelación de ruido, o sea, tienen 5 volúmenes, vamos a decir, de cancelación, del 1 al 5, que ya me diréis quién va a usar el volumen 1 y 2, porque eso tiene que cancelar menos que sabe Dios qué. Entonces, al final la gente tirará mínimo por el 4, máximo por el 5. Yo creo que con tener uno y que, un nivel de cancelación y que sea bueno, personalmente creo que con eso sobra, ¿no? Y si al tío de la sopladora le sumas, a nuestras amigas, nuestras amigas, las chicharras, no confundáis, por favor, no me confundáis con chinchillas, que alguno luego va por ahí, se tira todo el podcast diciendo chinchillas. ¿Qué chinchilla? No hagas caso a la gente que diga chinchillas, que seguro que en el podcast anterior he oído aquí un energúmeno diciendo chinchillas todo el episodio. Son chicharras, por favor, no lo confundáis. No vaya a ser que os tiréis 20.000 veces diciendo lo que no tiene que ser. Chicharras, por favor, a cada cosa se le llama por su nombre. Pues obviamente, tirarse mucho del podcast, escuchando que si las chicharras por un lado, que estarán lejos también, pero como digo, capta mucho sonido, y al señor de la sopladora por otro lado, pues al final se te acaba colando el sonido. Y está bien que se escuche los pajaritos, como en otro podcast que tiene Yoyo, en el que se sienta en un parque, se escuchan las campanas o los pájaros, pero no creo que sean nada intrusivos en comparación con esto que es el señor de la sopladora en toda su jornada laboral y las maravillosas chicharras que ya se podían achicharrar de calor la madre que las parió, ¿no? Entonces, creo que al final, para terminar ya, que si no me voy a extender mucho, en mi caso, el problema que yo tengo a la hora de usar equipos de audio bastante profesionales o no profesionales del todo, porque ya hablaríamos de una cantidad económica que yo creo que aquí no se puede permitir nadie, pero sí de un nivel bastante alto en el sentido de que utilizas micrófonos de alta gama o micrófonos bastante ya serios, de nivel profesional, auriculares pues también bastante buenos o de muy buena calidad, hacen que tengas el oído bastante entrenado, ¿no? Como para saber ciertamente darse cuenta cuando un audio no es fiel o cuando detectas que a ese audio le han quitado algo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces creo que a mí lo que me pasa, en este caso, escuché el audio de los Lark con mis Beyer Dynamic y fue lo que me dijo, este audio no es tan bueno como parece, por algo tienen que costar lo que valen, ¿no? Así que en resumen, son unos muy buenos micrófonos inalámbricos, estoy de acuerdo, o sea, eso es ineludible, y más viendo lo que cuestan, o sea, es obvio, ¿no? Y la mayor parte de los escenarios posibles, pues nadie va a notar absolutamente nada, porque ese audio lo vas a escuchar o con el altavoz del móvil, o con tus auriculares de Apple, los AirPods Pro, o con los Nothing como lo escucho yo, unos auriculares que no te van a decir más, ni te van a sacar los detalles, ni te van a sacar absolutamente nada concreto, más que un audio de una calidad bastante buena. Y yo creo que con eso al final, pues vale, ¿no? Así que yo creo que como dijo Yoyo, no sé si también lo dijo un día Ernesto, yo creo que también lo he dicho alguna vez y no sé a quién más lo he escuchado. Al final los que grabamos los podcasts somos responsables de la calidad que le queremos dar a la grabación, al igual que la gente que hace vídeos en YouTube es responsable de la calidad con la que los graba. Si luego tú, tus medios son los que son y lo escuchas de una forma u otra, nosotros ya no podemos hacer nada. O sea, no puedo pretender que la gente que escucha mis podcasts tenga auriculares de 500 euros, tenga, o la gente a la que escucho los podcasts tenga micrófonos de 2.000 euros. Eso no es así. Pero ya digo, los que grabamos, como dice yo que se lo escucha en este último podcast, no creo que nadie se pueda quejar de la calidad en la que grabamos, porque es una calidad bastante superior a la que yo creo que te podría dar cualquier podcaster convencional o cualquier podcaster de a pie, porque al final muchos de estos podcasters que hacen ahora mismo podcast en radios, en programas de Podimo, cosas de estas, pues van a estudios que están preparados o graban directamente en radios con micrófonos de más de 1.000 euros ya, y la gente que los produce, además son ingenieros de sonido muchas veces, que saben lo que tienen que tocar y demás, y al final te están entregando una calidad, pues, bastante alta, con una
vamos a decir, capacidad económica y de acceso a hardware que, pues, nosotros no tenemos, obviamente. Pero nosotros con lo que tenemos, que en muchos casos, pues oye, es bastante majo, por decirlo de alguna forma, nos defendemos bastante bien y al final de lo que nosotros depende es entregar un buen audio o entregar a los que lo hagan un buen vídeo, sí, un buen vídeo, una calidad de imagen aceptable con una calidad de audio aceptable. Y yo creo que eso, al menos, sí que lo hacemos.